Hola, gracias por continuar con nosotros en este otro segmento que estamos viendo, analizando sobre la autoestima, nuestro valor propio. Y vamos a analizar en esta ocasión los 7 pasos para la autoaceptación. Soy Berta Álvarez y le recuerdo que estamos en Conexión Cristiana Radio los domingos de las 9 a las 10 de la noche en Family Values Radio, y también nos puede ver en nuestro canal de YouTube como La Esperanza con Berta Álvarez. Y analizando sobre los 7 pasos para la autoaceptación, bueno, esto es un contraste de lo que vimos anteriormente sobre cómo uh, desechar las maneras cerradas de pensar, que a veces nos hace vivir en una especie de derrota en nuestras vidas, en una sensación de desaliento, de desesperanza. Y vamos a ver ahora pues el otro enfoque. Habíamos estado viendo sobre esta mujer Dori, la mujer que vivió de niña en un orfanatorio, y quiero leer un poquitinho, quiero compartir con ustedes sobre um, las vivencias, una parte de su vida, un aspecto donde a ella podría haberle dado ese pensamiento permanente en ella de el autodesprecio, pero no fue así. Ella pudo sobreponerse a pesar de lo que vivió. Por muchos años Dori guardó un secreto. Ella pensaba que la gente no le creería si revelaba la terrible verdad de lo que ella había vivido. Después de que dejó el orfanatorio a la edad de 13 años, llegó a la primera de muchas casas, hogares en las que sufrió abuso verbal y emocional sin misericordia. Fue terrible lo que ella vivió, así como el abuso físico y también el sexual. Ella dijo, no había nada que pudiera hacer para impedir que violaran mi cuerpo. Un violador me advirtió que si alguna vez decía que algo le decía a una persona, él me dijo que él me mataría, y yo le creí, dijo Dori. En un hogar posterior donde ella vivió, esos son los hogares que son temporales, después de que ella salió del orfanatorio, su cama estaba en el pasillo donde los hombres extraños pasaban durante la noche. Su madre sustituta daba permiso a esos hombres para que cometieran actos inmorales con ella, y fue obligada a participar una y otra vez en sus perversidades. Como resultado de ello, ella creyó que nunca podría ser limpia e íntegra de nuevo. Eran constantes las violaciones, como uno tras otro, ¿verdad? En el hogar donde se suponía que ella estaba siendo cuidada por una madre temporal. Después Dori dijo, Dios me dio la gracia de sobrellevar mis cargas. Él fue quien me escogió para ser posesión suya. Él me conocía desde el primer día de mi vida, así como todos los días que había vivido. Él sabía que algún día esa niña pequeñita estaría frente a miles de personas diciéndoles que Dios es fiel. Aunque Dori Van Stone experimentó lo más bajo de la degradación y desgracia a manos de quienes tenían un corazón endurecido, el Señor levantó y escogió a esa sierva para llevar esperanza a multitudes de personas en Norteamérica, en el campo misionero y alrededor del mundo. Salmo 71:20 dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Impresionante estas narraciones de las vivencias de esta mujer. Entonces, viendo todo esto, vamos a ver estos pasos para poder desarrollar
mejor una autoaceptación, a pesar de lo que hayamos vivido, a pesar de duelos, de rechazos, de circunstancias, de adversidades, cualquier situación difícil que hayamos vivido, todavía podemos desarrollar una autoaceptación. Número 1, yo acepto la palabra de Dios cuando dice que fui creado a su imagen. Eso es el pensamiento que deberíamos de tener. Voy a repetirlo. Acepto la palabra de Dios cuando dice que fui creado a su imagen. Nos dice la palabra de Dios que somos hechura suya, y anteriormente habíamos compartido que hechura suya significa que somos una obra maestra. Dios nos hizo como una obra maestra. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, podemos ver que Dios, somos hechura suya, Dios nos creó. Entonces, esa debería de ser nuestra mentalidad, nuestra manera de percibirnos a nosotros mismos. Número 2 es decirnos que acepto que Cristo ya me ha aceptado. O sea, aceptar que Dios nos ha aceptado. No sé de ustedes, pero cuando yo voy a un lugar y me dicen, pásele bienvenido, qué bueno que vino, qué gusto verle por aquí, y eso lo acabo de experimentar el día primero. Fuimos a una casa y de entre las personas que habían allí, alguien me dijo, qué grata sorpresa verla por aquí. Y me gustó esa expresión, y yo creo que todos nos da un bienestar el sentir la aceptación de otra persona. Yo creo que es importante cuando nos dice unas palabras así. Entonces, ese es el sentir de Dios para con nosotros. Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces, esa es la manera como Dios nos percibe a nosotros, y necesitamos aceptar esa realidad, que somos aceptos en el amado, nos dice su palabra. Y eso nos debe de dar una sensación de bienestar dentro de nuestro interior. El siguiente es que debemos de aceptar lo que no podemos cambiar de nosotros mismos. No, quizás no podemos cambiar las cosas, ciertas cosas físicas, nuestro color de piel, nuestra estatura, nuestra cara. No, hay cosas de nosotros mismos que no podemos cambiar, especialmente mucho de nuestra apariencia. Pero Dios nos acepta. Romanos 9, del 20 al 21 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces Dios nos ha hecho, no solamente nos ha creado, nos ha aceptado, pero también Dios nos ha creado como somos, y debemos de aceptarnos a nosotros mismos. Debemos de cuidarnos, nuestra salud, lo que comemos, nuestro cuerpo, debemos de cuidarnos, pero no debería de haber un afán de querer cambiar nuestra apariencia o lo que somos en sí, especialmente cuando en cuanto a lo físico se refiere. El siguiente es que debemos de aceptar que cometemos errores. A veces tomamos decisiones erradas. A veces quizás no son muy sabias, quizás nomás son decisiones buenas, pero no es lo sabio. Y aún así debemos de pensar que el pasado está pisado. O sea, debemos de dejar el pasado atrás. Quizás tenemos que decir de nosotros mismos, me equivoqué, no lo hice bien,
pero debemos de seguir adelante en la vida. Y quizás esto deba de implicar el autoperdonarnos, el pedirle perdón a Dios por nuestros pecados o nuestros errores, nuestras decisiones erradas, y perdonarnos a nosotros mismos sin machacarnos, sin rastregarnos nosotros mismos en nuestra propia cara, en nuestro ser, sin darnos, ¿verdad? Esos pensamientos de dureza contra nosotros mismos, sino que debemos de aceptar que hemos cometido errores y que tenemos que seguir hacia adelante. Filipenses 3, del 12 al 14 dice: no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y una vez oí una ilustración que decía que si queremos manejar bien, los espejos retrovisores solamente son para mirar muy brevemente, pero tenemos que mantener nuestra vista hacia adelante con el espejo en el medio, lo de atrás, solamente miraditas de lo que hemos dejado atrás, lo que va quedando en la carretera, pero tenemos que continuar mirando hacia enfrente. Quizás algo que podemos pensar de los errores que hayamos cometido o de los pecados que hayamos cometido es: ¿qué aprendí de esto? ¿Qué es lo que no debo de volver a hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer para no volver a caer en este error? Y hasta ahí, analizar y dar, ¿verdad?, para adelante. La siguiente es que debemos de aceptar la corrección de Dios y asumir nuestra responsabilidad si hemos cometido algún pecado. O sea, debemos de aceptar la corrección de Dios. A veces vamos a tener consecuencias por las decisiones erradas o por los pecados, y debemos de aceptar la corrección de Dios y tomar la responsabilidad por lo que hayamos hecho. Salmos 32, 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces debemos desechar las culpas, la vergüenza, el autorreproche y recibir en toda su totalidad el perdón de Dios. El siguiente es que acepto que no le voy a caer bien a todo el mundo, ni que todo mundo me va a amar. O sea, es verdad, yo he tenido la experiencia de experimentar rechazo de personas que se han formado una idea de mí por alguien más, algún malentendido con alguna persona, y esta persona hizo un comentario sobre eso a otra persona, y esa segunda persona no la he tratado, pero tiene una percepción errada mía, y me ha tocado que con el tiempo esa sensación se desvanece al tener trato, al convivir con esa persona, y ni modo. A veces así es como sucede. Podemos debemos entender que no siempre le vamos a caer bien a todas las personas, que no siempre vamos a tener buenas relaciones con todo mundo. Es lo que quisiéramos y es lo que podemos tratar, pero no siempre va a suceder así, y está bien. Podemos tener más conexión con ciertas personas que están en una situación parecida con nosotros, con hijos de las mismas edades o con ministerios en la misma área, o en los trabajos, ¿verdad?, desempeñando las mismas funciones, pero no significa esto que vamos a tener buenas relaciones con todo mundo a nuestro alrededor, y está bien.
San Juan 15 del 18 al 20 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces, aun cuando no podamos tener las relaciones que quisiéramos con todo mundo a nuestro alrededor, está bien. Habrá situaciones con las cuales vamos a formar relaciones muy, pero muy estrechas, y eso es bueno, podemos sentir esa cercanía con algunas ciertas personas alrededor de nosotros, pero no siempre va a ser así. No siempre se va a poder con todas las personas a nuestro alrededor. Y el siguiente paso para la autoaceptación es el número 7, y este es el último. Acepto las circunstancias de la vida que no puedo cambiar. O sea, acepto y tenemos que llegar a un punto en nuestras vidas en que podamos decir, bueno, esto no puedo cambiar. No puedo cambiar las circunstancias, pero puedo cambiar mi corazón. Puedo cambiar mi mente sobre las circunstancias. Si no tengo el trabajo que yo quisiera tener, puedo pensar que estoy aquí y me debo de adaptar a esta situación, y posteriormente es muy probable que pueda tener el trabajo que quiero tener. Pero mientras tanto, debo de vivir en las circunstancias que me encuentre al momento, porque si no se pueden cambiar, tengo que seguir con la vida. Hace años tenía una jefa que tenía un dicho, y pues era una americana, y ella siempre decía, it is what it is, es lo que es. O sea, es lo que es al momento, ¿verdad? Si algo se quebró, si algo se descompuso, bueno, es lo que es, it is what it is, se descompuso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la manera para solucionar, pero no tenemos que lamentarnos ni ofuscarnos por una circunstancia, sea algo de una leve adversidad o algo mucho más fuerte. Lo que no se puede cambiar, se tiene que aceptar de momento y buscar alguna clase de solución para esto. Filipenses 4:11 dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Me gusta mucho este versículo porque hay circunstancias o hay situaciones donde las personas viven en una constante queja por lo que no hay, queja por el tiempo, queja por el clima, y es una constante queja de las situaciones. Pero aquí nos dice que podemos aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, y lejos de lamentarnos, podemos y deberíamos decir, gracias Señor, porque no tengo lo que quisiera, pero tengo lo suficiente. No estoy donde yo quisiera, pero estoy aquí, tengo vida. Yo he dicho en varias ocasiones, ¿verdad? Gracias a Dios que pudimos llegar a un año más, ¿verdad? Ahorita que va comenzando este año. Mucha gente no llegó. Entonces, a pesar de situaciones de adversidad o no estar donde quisiéramos estar, gracias podemos darle a Dios a pesar de nuestra situación, a pesar de las circunstancias. Entonces, todas estas son maneras buenas, maneras de aceptar circunstancias o para poder mejorar nuestro autoestima, nuestro sentir de nosotros mismos, de la vida, de lo que tengamos en nuestro entorno, de manera que podamos sentirnos mejor en nuestro valor personal y en general en las circunstancias de nuestra vida. No podemos cambiar el entorno muchas de las veces, pero podemos cambiar cómo nos sentimos,
cómo percibimos las cosas y podemos cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Y hablando sobre esto, quisiera compartir con usted algo sobre la palabra de Dios, porque si usted no tiene una relación con el Señor Jesucristo, con Dios a través de Cristo Jesús, si usted está batallando con su propia vida, con su valor propio y ni siquiera sabe, no sabe todavía que si usted muriera, que usted tiene la seguridad de ir al cielo, bueno, ponga mucha atención porque quiero compartir esto con usted. La palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos somos pecadores, que hemos nacido con pecado. Pero también nos dice que la paga del pecado es muerte. No solamente que hemos nacido con pecado, sino que por nacer con el pecado merecemos la muerte espiritual, el castigo eterno. Sin embargo, Dios nos da una esperanza, nos da esta verdad de su palabra, donde nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, Cristo Jesús, para que todo aquel que cree en Él, en Cristo Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aunque hemos nacido con pecado, Dios nos da una esperanza de que si nosotros creemos en Él a través de Cristo Jesús, por su gran amor que nos tiene, nosotros podemos tener la seguridad de la vida eterna. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, quien es Cristo Jesús. Entonces, usted puede tomar una decisión ahora mismo. San Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Dios envió a Cristo Jesús para darnos la oportunidad de poder entrar al cielo a través de Él. Y Romanos 10:13 dice, porque todo el que invocare el nombre del Señor Jesús, será salvo. Entonces, si usted quiere invocar el nombre del Señor Jesús en esta noche, si usted quiere pedirle perdón por sus pecados, si quiere aprender a tener un mejor autoestima de usted mismo, un mejor valor de usted mismo, usted puede hacerlo entregando su vida a Dios a través de Cristo Jesús, pidiéndole que perdone sus pecados y que le dé la vida eterna. Así que le invito para que haga esta oración conmigo. Dígale, bendito Dios, reconozco que he vivido en pecado, que he tomado decisiones erradas, que he creído de una manera errada sobre quién tú eres y sobre mí misma. En estos momentos me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones y me des la vida eterna a través de Cristo Jesús. Gracias Dios por perdonarme y por salvarme. En el nombre de Cristo. Amén. Le felicito si usted ha hecho esta oración, usted ha recibido el perdón de sus pecados, ha recibido la vida eterna, usted se ha convertido en un hijo o hija de Dios. Y esto debería de serle útil para poder mejorar su autoestima y su valor propio, para que usted pueda verse a sí mismo o a sí misma de una manera distinta, con ojos según Dios la ve y no como usted se ha visto
a usted mismo. Bueno, me despido de ustedes. Ha sido un placer estar con usted en esta ocasión. Soy Berta Álvarez y tendremos otro segmento pronto para que usted pueda disfrutar más de la palabra de Dios. Hasta la próxima.